¿Cómo Estados Unidos se apoderó de México? Guerras, conflictos, intereses económicos. Por diversas razones, la composición de todos o la mayoría de los países del mundo ha cambiado a lo largo de los años, como ocurrió entre Estados Unidos y México en 1848. Según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, pertenecían a México hasta la firma del tratado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo Estados Unidos se apoderó de estos territorios? Quédate hasta el final del video para conocer los detalles. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de las próximas novedades. Sin más que decir, empecemos. La pérdida de la mayor parte del territorio mexicano hace 2 siglos, el 12 de febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se sigue achacando al expresidente mexicano Antonio López de Santa Anna. Se dice que fue él quien vendió California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma a Estados Unidos y aceptó la independencia de Texas. Sin embargo, esta teoría no es del todo exacta. Hacia 1836, los rebeldes de Texas, que ya estaba habitada por una mayoría de estadounidenses, propusieron la emancipación, pero Santa Anna, entonces presidente de México, no la autorizó y estalló un conflicto armado entre ambos bandos en donde el presidente fue capturado. Durante su cautiverio, los tejanos enviaron el Tratado de Velasco, en el que exigían que Texas fuera un territorio sin gobierno como el resto de México, pero ni siquiera él aceptó inmediatamente los términos de sus capturas. Se redactaron varios borradores antes de que Santa Anna finalmente cediera. En esencia, a cambio de su liberación, debía dejar de luchar contra el ejército tejano, permitir a sus partidarios viajar a México para negociar la independencia y no atacar al ejército mexicano en retirada. En la práctica, sin embargo, su firma no sirvió de nada. Según el historiador británico Will Fowler, su documento no era válido porque estaba encarcelado en el momento de aceptar el acuerdo. Como consecuencia, las autoridades mexicanas se negaron a reconocer el acuerdo, lo que provocó una serie de enfrentamientos entre tejanos y mexicanos. Pero el conflicto no se limitó a los dos bandos. Durante décadas, Estados Unidos intentó comprar Texas a México y ampliar sus fronteras hasta Río Bravo. Esto no fructificó hasta 1845, cuando Estados Unidos aprovechó el asunto de la emancipación y anexionó la parcela como un estado más por derecho propio, también para complacer a los tejanos. Esto provocó fricciones entre los dos países y aumentó el deseo del gobierno estadounidense de asegurarse más del territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos propuso que los estadounidenses que vivieran en México estuvieran obligados a pagar las deudas contraídas en el extranjero si decidían unirse al gobierno de Estados Unidos. Esta propuesta provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En un último intento de evitar una guerra abierta, el gobierno de Estados Unidos visitó a Santa Anna en Cuba, donde vivía exiliado. Allí sobornó al ejército mexicano para que entregara el territorio sin tomar las armas. Según las investigaciones de Fowler, Santa Anna aceptó, pero no cumplió su palabra. James K. Polk, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó a sus tropas avanzar por el río Bravo hasta territorio mexicano, lo que desencadenó el primer conflicto militar entre ambos países en Rancho Caricitos el 25 de abril de 1846. El gobierno estadounidense pidió entonces al Congreso que declarara la guerra. 10 días después, México accedió y declaró la guerra, a pesar de encontrarse en crisis económica y social. A partir de entonces, la invasión estadounidense comenzó en diferentes partes del país, empezando por el norte y avanzando estratégicamente desde los puertos. En 2 años se liberaron las batallas más emblemáticas de la guerra, como las de Angostura, Tabasco, el puerto de Veracruz y la caída de Villahermosa. Fue también en el castillo de Chapultepec donde nació el mito de los niños héroes. Santa Anna regresó entonces a San Luis Potosí para participar en la guerra contra los estadounidenses. Sin embargo, los combates terminaron el 13 de enero de 1847, ya que México no disponía de medios para continuar la guerra. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado unos meses más tarde, el 30 de mayo. Según este tratado, México tuvo que ceder más de la mitad de su territorio, incluyendo toda la actual California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Además, México renunció a todos sus derechos sobre Texas y se estableció una frontera internacional en el río Bravo. Como reparación, Estados Unidos pagó $15 millones por los daños sufridos por el territorio mexicano durante la guerra. El tratado también preveía la protección de los derechos civiles y la propiedad de los mexicanos que permanecerían entonces en el territorio estadounidense. El tratado también preveía la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecerían en lo que entonces era territorio estadounidense. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, se suprimió el artículo 10, que garantizaba la protección de las tierras concedidas a los mexicanos por los gobiernos español y mexicano. También se debilitó el artículo 9, que garantizaba la ciudadanía mexicana. En lugar de permitir a los mexicanos conservar la ciudadanía azteca durante un año en el territorio vendido y darles el mismo trato que los demás residentes estadounidenses, el nuevo artículo permitía al Congreso de Estados Unidos reconocer a los mexicanos como ciudadanos estadounidenses a su discreción. Como resultado, México perdió más de la mitad de su territorio y el tratado se considera uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana. Aunque las fronteras norte y sur de lo que es hoy la República Mexicana tienen una larga e interesante historia y son conocidas en algunos aspectos, su papel ha sido descuidado, a pesar de los detalles de su demarcación y de la importancia del trabajo de los geógrafos. Norte. La frontera entre Estados Unidos y México se creó después de la guerra con Estados Unidos en 1846. En esa época no existía el concepto de nacionalismo como lo conocemos hoy, explica Luz María Oría Tamayo Pérez, investigadora del Departamento de Geografía de la UNAM. Después de que Estados Unidos invadió territorio mexicano, México creó y firmó un tratado fronterizo basado en un mapa creado por John D. Stanley. En este mapa se acordó que la frontera entre los dos países correría a lo largo del Río Grande, la frontera sur de Nuevo México y el río Gila, donde se une con el río Colorado y luego en línea recta. Sin embargo, este mapa contenía varios errores. La confluencia de Gila y Colorado estaba muy cerca del Golfo de California, dividiendo las dos Californias y aislando Baja California del resto de México. Más tarde, debido a errores en el mapa de Istournel, surgieron problemas que se resolvieron con un nuevo tratado, el Tratado de Mesilla o Gadsden, en el que se trazaron dos líneas paralelas, una a través del desierto de Sonora y otra a través del desierto de Arizona. A lo largo de estas líneas se erigieron monumentos y se crearon los mapas correspondientes para completar los límites. Países fronterizos al sur. México tiene dos países fronterizos al sur, Guatemala y Belice, pero aquí solo se describe la frontera con Guatemala. Cuando cayó el gobierno de Agustín de Iturbide, Centroamérica se dividió, pero los estudiosos dicen que Ciudad Real, la capital de Chiapas, de mayoría criolla, decidió en referéndum que Chiapas y Soconasco permanecieran unidos a México, comparable al hecho de que Chiapas, que ocupaba casi la mitad del territorio de su vecino, quedara reducido a una parte importante de su territorio norteño. En el siglo XIX, Guatemala intentó que Chiapas volviera a su territorio, pero México y Guatemala se resistieron y crearon una comisión de reconocimiento para proponer una frontera entre ambos países. Fronteras con climas opuestos. Los expertos en historia geográfica afirman que la frontera se eligió como frontera natural, a diferencia de la frontera norte, porque el sur tiene una rica vegetación, muchos ríos e imponentes cadenas montañosas. Por eso se eligieron el río Sisuate, el río Usumacinta y otros puntos importantes como la cima del volcán Tacana. En la frontera norte, el trabajo fue muy difícil debido a la zona desértica y a la necesidad de agua. En la frontera sur, en cambio, las lluvias caían copiosamente casi todo el año y las plantas y los mosquitos traían la malaria y otras enfermedades graves a los comisarios. En ese contexto, en 1878, la Comisión de Exploración, dirigida por José Salazar Illarregui, se dirigió a la Barra de Oscos con 6 técnicos y 2 ayudantes para iniciar sus trabajos. En 1886, finalmente se estableció la frontera con Guatemala, siguiendo una línea geodésica desde la desembocadura del río Suciate hasta una línea que cruza el volcán Tacana, atraviesa el cerro Ixbur hasta un punto llamado Pico Santiago y llega al río Uxmacinta. De esta manera, dice Tamayo Pérez, en el estado de Chiapas ha estado unido a los Estados Unidos mexicanos desde el siglo XIX. Paradójicamente, hoy, el mayor problema para Estados Unidos es frenar la inmigración del sur, que poco a poco está cambiando la composición étnica de la región. Es como si los fantasmas de las viejas costumbres del siglo XIX se volvieran ahora contra ellos. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Hasta la próxima.